Vamos al C. Dice que la cosecante de alfa es igual a menos raíz de 2 y que la secante de alfa menor a 0. O sea, la secante de alfa es negativa, menor a 0. Como la secante es 1 sobre coseno, significa que el coseno es negativo. Además, la cosecante me va a llevar al seno de alfa. O sea, la cosecante es 1 sobre seno. Así que lo voy a dar vuelta directamente. Si doy vuelta la cosecante, voy a tener el seno. Así que seno de alfa va a ser igual a menos 1 sobre raíz de 2 o 1 sobre menos raíz de 2, es lo mismo. Ahora le hago los artificios acá para racionalizar el denominador. Multiplico y divido por raíz de 2 y me va a dar menos raíz de 2 sobre 2. Me va a dar, porque bueno, el menos fuerza el signo de todo, arriba raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Así que ese es el seno. Entonces ya tengo la cosecante y tengo el seno. Y ya podemos darnos cuenta en qué cuadrante está, ¿o no? ¿Por qué? Porque el seno es negativo y el coseno también es negativo, ya que la secante es negativa, el coseno es negativo. Seno negativo y coseno negativo. ¿En qué cuadrante estoy? Tercero. Tercero. Los dos son negativos, tercer cuadrante. Los signos los voy a interpretar aparte. En el triángulo rectángulo no le voy a poner ningún signo. Voy a representar acá un triángulo rectángulo. Lo voy a poner, no lo voy a hacer como está aplicado en la teoría, sino como acabo de estar trabajando recién. Acá habría un ángulo alfa. Voy a partir de esta fórmula. Seno de alfa menos radio 2 sobre 2. Dejemos el menos para análisis después. Significa que el cateto opuesto tendría que ser igual a raíz de 2 y la hipotenusa 2 para que el seno sea cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 2 sobre 2. ¿Qué es lo que marca esto? Sin evaluar el signo menos. No tendría sentido en un triángulo rectángulo andar poniendo signo menos a los lados del triángulo, pero eso después hay que tenerlo en cuenta. Voy a sacar este lado. Entonces va a quedar que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, x cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Esto va a dar 4, es igual a x cuadrado más 2, ya que el cuadrado se va con la raíz de acá y queda más 2. Entonces voy a tener acá 4 menos 2 igual x cuadrado. O sea, 4 menos 2, 2. 2 igual x cuadrado y x valdría raíz de 2. Después vemos los signos, ¿o no? X valdría raíz de 2. Bien, entonces voy a borrar esa x de ahí y le voy a poner raíz de 2. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, raíz de 2 sobre hipotenusa. Y ahora me acuerdo del signo. Negativo porque estoy en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante el seno y el coseno son los dos negativos. Ese es el coseno. Seno, coseno, la secante es la recíproca del seno. La secante es la recíproca del seno. Sería menos 2 sobre raíz de 2. Doy vuelta a esto, sin cambiar el signo ni nada, doy vuelta nada más. Es la secante, la recíproca del coseno. Entonces ahora, acá voy a hacer el artificio para racionalizar el denominador, raíz 2, raíz 2, y va a quedar, se me va a ir acá el 2 con raíz 2 por raíz de 2, que es 2. Y me va a terminar quedando entonces menos raíz de 2. Secante de alfa igual menos raíz de 2. La secante es negativa. Vamos bien, menor a 0. Vamos a la tangente. Tangente de alfa, en este triángulo rectángulo siempre, raíz de 2 sobre raíz de 2. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, queda 1. Es la tangente. Como estoy en el tercer cuadrante, y los dos son, el seno y el coseno son los dos negativos, seno sobre coseno, menos por menos más, y la tangente queda positiva. Así que la tangente en el tercer cuadrante es positiva, porque los signos del seno y el coseno son los dos negativos, y operando los signos voy a tener una tangente de 1, con lo cual voy a tener una cotangente, que es la tangente dada vuelta, que también es de 1. Porque se da vuelta el 1, 1 sobre 1, 1. Las dos positivas. Acá estamos sacándolo con la fórmula, de la forma esa alternativa, no como está explicado en el apunte, sino con la forma alternativa que es mejor todavía, porque uno no tiene que agarrar, aplicar ninguna fórmula de memoria,